Bienvenidos a Economía. La primera advertencia es que Latinoamérica puede tardar años en recuperarse de la pandemia. Así lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional a la región, y aunque espera que su economía crezca poco más de un 6% este año, la variante Delta puede dañar aún más la delicada situación económica del continente. Así lo ha dado a conocer el organismo en un informe presentado este jueves. La región ha sido un foco de la pandemia por varios meses, y aunque en algunos países la situación ha mejorado levemente, está lejos de ser controlada, algo que ha tenido un impacto devastador para su economía. En sus recomendaciones, el FMI sugiere a la política fiscal destinar suficientes recursos a gastos de salud, incluida la vacunación, y seguir dando apoyo a los hogares y a las empresas. La pandemia arroja aún sombras a la economía en Latinoamérica. Vamos a analizar este informe del FMI con José Luis de Haro, nuestro corresponsal financiero en Nueva York. José Luis, dado este contexto, ¿qué países de la región experimentarán una mayor recuperación este año? Básicamente, Belén, cuando se trata de países concretos hay que destacar especialmente a Chile, que va a encabezar esa recuperación en la región este año con un crecimiento de alrededor del 11%, pero también hay que destacar a Perú, que va a registrar también una tasa de crecimiento de doble dígito, y Colombia, que va a avanzar alrededor de un 7,6%. Importante también esa expansión de la economía argentina, que va a crecer un 7,5% después de haber experimentado una de las mayores contracciones en la región el año pasado. En general, la institución observa unas condiciones externas que son favorables y que, acompañadas de esos altos precios que estamos viendo en las materias primas y la demanda acumulada, respaldan el crecimiento a corto plazo, pero sin embargo es cierto, Belén, que estas son tasas de crecimiento cíclicas, producto de la reapertura, y que se van a moderar el próximo año. Sin embargo, José Luis, son múltiples los retos en ciernes que puede complicar esta recuperación. Es importante tener en cuenta, Belén, que el FMI ya advierte de que las últimas respuestas de políticas monetarias y fiscales apuntan a un cambio de rumbo. De hecho, considera que las perspectivas económicas de la región se inclinan a la baja debido principalmente a las nuevas variantes del coronavirus, unas peores condiciones financieras a nivel mundial y, sobre todo, también con esos riesgos asociados a la refinanciación de la deuda, además del malestar social de la región en un año especialmente intenso en materia electoral. Y, como comentabas anteriormente, el organismo apunta a una política fiscal que focalice sobre todo recursos a la vacunación y a esos apoyos más específicos tanto a los hogares como a las empresas. Gracias, José Luis de Haro, por este análisis. Vamos con otro tema. Este jueves y viernes se celebra en Bruselas una cumbre europea. Sobre la mesa, uno de los asuntos más primordiales es el aumento del precio de la energía debido a la creciente demanda mundial. Los Estados miembros parecen estar en desacuerdo. España y Francia están entre los que instan a Bruselas a realizar compras en bloque de gas natural y a desvincular los precios de la electricidad de los suministros de gas. Alemania y Bélgica, por otra parte, creen que las medidas a corto plazo, como las ayudas directas a los hogares, son suficientes. Como decimos, los países europeos están profundamente divididos con respecto a qué solución dar al aumento del precio de la energía. Conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, María Zornoza, quien está siguiendo de cerca esta cumbre. María, como decimos, los países tienen posturas muy diferentes respecto a esta temática, pero parece que tras un tenso debate se ha llegado a un consenso, ¿no? Sí, Belén, acuerdo europeo y in extremis, porque tras más de 5 horas de debate, países como España, Grecia o Francia estaban bloqueando las conclusiones de la cumbre europea porque consideraban que la respuesta comunitaria a esta crisis sin precedente energética no era lo suficientemente ambiciosa. El acuerdo alcanzado, no obstante, es bastante ambiguo. Los Estados miembros se instan a seguir buscando soluciones a largo plazo para evitar una crisis sin precedente histórica como las que vivimos en estos momentos, pero eso sí, piden a cada gobierno de forma nacional que tome medidas urgentes para ayudar a los sectores más vulnerables que no pueden hacer frente a esta subida en la factura de la luz. Bruselas, por su parte, se insta a explorar esa compra conjunta de gas, como ya hizo con las vacunas, o también a estudiar las prácticas abusivas en el mercado de emisiones, pero evita tomar ninguna medida drástica y, eso sí, pasa esta patata caliente al Consejo Extraordinario que los ministros de Energía celebrarán el próximo martes aquí en Bruselas. María, entonces, teniendo en cuenta este acuerdo tan ambiguo, ¿hay alguna otra alternativa a corto plazo, sobre todo ante la inminente llegada del invierno y la preocupación de los consumidores?
Sí, el problema de fondo es que la crisis energética es extremadamente compleja y profundamente divisoria porque entraña arterias sociales, medioambientales, económicas y también geopolíticas, y cada país tiene un mix energético, unos dependen más del carbono, otros del gas, otros de las nucleares. La propia Comisión Europea cree que esta es una crisis pasajera que pasará durante unos meses y por eso está evitando tomar medidas drásticas como la propia revisión del mercado energético de la Unión Europea. Pero lo que es seguro es que el invierno será duro para los contribuyentes europeos porque el precio del gas se ha disparado hasta más de un 30% y el propio Putin ha querido dejar su señal en esta cumbre europea. Ha advertido de que no administrará más gas a la Unión Europea si no obtiene concesiones en el polémico gasoducto de Nord Stream 2, así que no se prevén alternativas respuesta europea en el corto plazo y tendrán que ser los gobiernos nacionales los que ayuden a sus ciudadanos. Gracias, María Zornoza, desde Bruselas. Como decimos, se acerca el invierno y el precio de la electricidad está a niveles récord. Uno de los países más caros es España, donde mucha gente ya no puede pagar la factura de la luz. José Luis Jacas está jubilado y vive en Barcelona. Su pensión no llega a los 1.000 euros mensuales y su factura eléctrica casi se ha duplicado. ¿Qué gasto? 25 euros semanales. Por lo que me cobra la luz el mes, yo dejo de comprar una semana. No cuadra. En España, muchas casas antiguas tienen aislamientos deficientes. Esa es una de las razones de que los españoles estén sufriendo la subida de precios, cuyo impacto golpea a 10 millones de consumidores. No proporciona un precio estable para los consumidores, sino que está determinado por el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Este que está ahora mismo entre 200 y 300 euros el megavatio hora y que cambia hora a hora, ese es el precio que le repercuten al consumidor más vulnerable en nuestro país. El gobierno respondió bajando los impuestos de la electricidad. Además, se ha incautado de parte de los beneficios extraordinarios de las compañías que considera injustificados para disgusto de las eléctricas. Creo que reglas del mercado claras son las que hacen que los inversores quieran venir a este país y seguir invirtiendo. Muchos consumidores se muestran escépticos sobre si las medidas del gobierno reducirán los precios. El invierno está a punto de comenzar y la mayoría de españoles usa calefacción eléctrica. Claro, la mayor parte de los electrodomésticos van con luz. Nosotros encima tenemos la calefacción de casa, también es de luz. Veremos a ver qué pasa este invierno. Imagínese ahora que va a venir el frío, ¿cómo vamos a estar? Nos vamos a congelar porque si nos ponemos a poner porque yo tengo lugares eléctricos, no es de gas natural ni nada, sino es eléctrico. Imagínense si yo pongo algo para calentar. El mercado energético español es un caso particular, pero toda Europa ya se está preparando para una fuerte subida del precio de la electricidad. Otro asunto, las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande cayeron fuertemente al regresar este jueves a la bolsa de Hong Kong ante informaciones del fracaso de la venta de su unidad de servicios de propiedades. Evergrande suspendió sus operaciones de bolsa el 4 de octubre en momentos en que enfrentaba una deuda de 300.000 millones de dólares. Hay temores sobre cómo puede repercutir el colapso de esta empresa en la economía china. El temor por el futuro de Evergrande y las repercusiones por la caída del gigante chino se deja sentir en los mercados financieros de todo el mundo. El fundador del consorcio, Xu Yeajin, asumió enormes préstamos que han provocado una deuda de más de 300.000 millones de dólares. El intento de Evergrande de vender una participación mayoritaria de su filial de gestión inmobiliaria por más de 2.500 millones de dólares a su rival Hobson fracasó. Hobson y Evergrande no han llegado a un acuerdo, así que las negociaciones están suspendidas. Por eso las acciones de Evergrande han vuelto hoy a salir al mercado. Sin embargo, a los inversionistas les preocupan los más de 300.000 millones de dólares de deuda de Evergrande. Creo que lo que podemos aprender aquí es que ignorar esta crisis solo la está empeorando. En efecto, en su regreso tras 3 semanas de suspensión, las acciones de Evergrande se desplomaron en la bolsa de Hong Kong en un 12,5%. El fracaso del acuerdo acerca a Evergrande a la quiebra, y dado que los bienes raíces representan casi el 30% del PIB chino, esto afectaría gravemente a la segunda mayor economía del mundo.
Y otro tema, varios de los principales productores de combustibles fósiles como Arabia Saudita y de ganadería vacuna como Brasil y Argentina estarían presionando para modificar un informe clave sobre la crisis climática y rebajar la amenaza del calentamiento global, según ha filtrado este jueves investigadores de Greenpeace. Se trata de más de 30.000 documentos remitidos por gobiernos y empresas a los científicos encargados de elaborar el informe de Naciones Unidas sobre la mejor manera de atajar la crisis climática de cara a la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en Glasgow, Escocia. Esta información señala que algunos de los mayores productores de carbón, petróleo, carne de vacuno y alimentos para animales tratan de influir porque el análisis sobre la crisis climática puede amenazar los intereses de sus industrias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a lanzar una nueva plataforma de medios sociales llamada Truth Social, que se espera que salga a bolsa el año que viene. Trump fue expulsado de Facebook y Twitter tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y desde entonces ha hablado en repetidas ocasiones de su deseo de crear un competidor de los gigantes de las redes sociales. Se cree que Trump está considerando incluso seriamente presentarse de nuevo a la presidencia en 2024. Pues veremos si cumple o no esta promesa. De momento ponemos el punto a este informativo económico, pero ya saben que pueden seguir conectados a través de nuestras redes sociales, donde también esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros nos vemos en un rato con mucha más actualidad económica. Ahora sigan, como no, con DW, que tiene mucho más para ustedes.